Recuerdo con bucólica nostalgia en tiempos ya medianamente lejanos, cuando los campos colombianos de todos los pisos térmicos estaban sembrados de muy diversos cultivos, algunos extensivos, otros preindustriales, y otras pequeñas chacras y finquitas que sostenían a los agricultores de base de la época. En mis viajes por el país, entonces la mayoría en trenes que lo cruzaban en todas las direcciones, observaba el algodón en los campos del Cesar y las inmensas extensiones de trigo, papas, cebada y maíz en el altiplano cundiboyacense y en general en todas las regiones andinas. No faltaban por todos lados los granos, alberjas, frijoles, garbanzos y lentejas, los frutales de tierras altas, medias y bajas, amén de las extensiones de banano con todo su lastre posterior de problemática social y de guerra. De todas maneras, el país de entonces cabalgaba sobre una más o menos sostenida soberanía alimentaria en la cual jugaban papel importante los pequeños productores y los mercados de cercanías. Pero una pésima interpretación de lo que en esos tiempos se llamó la subteoría económica capitalista del desarrollismo empezó a determinar una mayor crisis de la agricultura que se fue agravando poco a poco en los años 70 y 80 del siglo XX. A pesar de reformas parciales y tímidas como la agraria de Carlos Lleras, los intentos igualmente fallidos de Alfonso López Miquelsen, pues no se hizo nada de fondo, de tal modo que la herencia de inequidad y de acumulación de las tierras en pocas manos que venía de la colonia, en realidad no fue tocada, a pesar de las luchas valientes de los usuarios campesinos, las conquistas de la NUC y la continua movilización del campesinado en tiempos de la tierra es para quien la trabaja. De tiempo atrás, los conflictos armados y las marquetalias varias estuvieron ligados desde siempre a la injusta tenencia y a la no productividad de las tierras, asumidas hasta entonces como una especie de herencia de la brutal encomienda española, base histórica del terratenientismo. Esa propiedad ultraprivada y restringida a grandes señorones o a empresas preindustriales en ese entonces significó la desigualdad en el campo, su baja productividad, poco a poco en detrimento de la diversidad de los cultivos, del medio ambiente, teniendo como telón de fondo una especie de monocultivo que daba resultados económicos de exportación como el café y luego el banano. Aún hasta 1990 el campo colombiano mostraba una cierta productividad, pero sin reformas agrarias todo nadaba en el lago de una productividad más bien feudal o cuando menos precapitalista. Y entonces sobrevino el gran masazo, el paso del fallido desarrollismo que pretendía ilusamente equitativos avances industriales frente al primer mundo y la llegada del gran destructor, César Gaviria, quien impuso inmediatamente la apertura económica, las privatizaciones, la contrarreforma agraria y claro, el neoliberalismo, con todos sus lastres de mayor acumulación de tierras, al vaivén del conflicto armado, al servicio del desplazamiento y el robo de tierras por parte del paramilitarismo desde entonces. Poco a poco sobrevino en todas las zonas un proceso de potrerización y de crecimiento de la ganadería en el detrimento del cultivo diverso y de la obtención en consecuencia pues de comida. La potrerización, más bien paraca, agravó la crisis del campo, además afectado por los tratados de libre comercio favorables al norte del mundo y obligados por Gaviria, que le abrieron espacio a la importación de comida y a los mercados internacionales con los cuales el campesino colombiano pues no podía competir. Muy rápidamente desaparecieron el trigo, la avena, la cebada y en varias oportunidades se ha llegado al colmo de tener que importar maíz de los Estados Unidos y papa de los países más al sur. Es como si importáramos café o como si los suecos importaran salmón. Se establecieron además del ganado enormes extensiones y ocupaciones hasta de baldíos de la nación de manera ilegal por grandes empresarios y banqueros que llenaron el país de palma africana y de caña de azúcar para producir aceites de mala calidad y muy nocivos para la salud y contaminantes biocombustibles. Durante 30 años este uso del campo se consolidó en detrimento de la soberanía alimentaria y de la producción de comida, en medio de la tenencia inequitativa de la tierra y no pocas veces ilegal, el despojo a los campesinos a través de la violencia, a la gente de a pie y a la entronización del arribismo ganadero y de grandes extensiones no productivas para hacer crecer fincas inmensas y más bien estériles. Hoy, esa herencia de hambre empieza a ser controlada por el gobierno de Petro con el regreso de la siembra de nuestras especies ancestrales o de necesidad cotidiana y sobre todo con la redistribución de más de 400.000 hectáreas hasta ahora directamente en manos de campesinos productivos
con el consecuente crecimiento del 9% del sector agropecuario, con el 18% de más cultivos básicos, con el abaratamiento de la comida y reducción de la inflación, al punto de que hoy es el agro quien jalona el crecimiento económico general de la nación, aportando la mitad del aumento. Vamos hacia una reactivación equitativa y no desigual del agro, hacia un aumento de oferta y de exportaciones también, que regresan como nuestro cacao. No estamos lejos de que el pan que nos comemos sea nuestro, en todo sentido, con justicia y tenencia de la tierra del campesinado. Solo esa justicia puede llevar al fin de esta guerra. Es hora de que se acabe la estúpida vergüenza de ser un país agrario y campesino, como si eso fuera malo. Con circuitos cortos de mercado, estímulos efectivos y estabilidad agraria, con un turismo hoy bollantísimo, trenes y demás logros, vamos hacia la construcción de una equidad no solo en el campo, sino hacia la meta social y revolucionaria de que Colombia gradualmente se convierta en el esperado país de propietarios. Todos, no unos pocos. Café picante.